Muy buenos días, una vez más en el aire comenzamos a recorrer caminos alternativos. Mi nombre es Leopoldo Laje y como todos los miércoles a la mañana te estoy acompañando desde las 7:30 hasta las 8:30 seguramente. Y veníamos hablando de un tema interesante que era el karma. Y vamos a seguir hablando hoy de este tema, pero no quería comenzar el programa de esta forma, simplemente te enuncio el tema, porque este fin de semana pasado hubo un evento muy importante en lo personal y para la radio, porque fue la entrega de los premios Carolina Tovar García, a los cuales estábamos nominados. La radio tenía 9 nominaciones y bueno, afortunadamente hubo quienes llevaron sus galardones y los pudieron traer para acá para Merlo. Mi felicitación para Julián Esteves, que tuvo 2 galardones, y también para el programa Anagrama, en su conductora, que tuvo la fortuna y el mérito de haber sido nominada como revelación. Y fue una noche muy especial, muy linda, de mucha alegría, de muchos momentos agradables. También hubo momentos tensos, de suspenso, y siempre con la expectativa de que el trabajo de uno sea valorado, obviamente, pero tampoco con la sensación de pérdida si no ocurre eso. Lo hablábamos el otro día al aire y después Julián lo nombró, lo comentó justamente cuando recibió uno de los premios, y decía que tanto los éxitos como los fracasos son efímeros, y en realidad el reconocimiento está dado cuando entre tantos programas que fueron presentados, uno recibe la noticia de que su trabajo fue distinguido o nominado, y eso es muy importante ya, y para mí es un premio de por sí. Después, ganar el premio de la terna, digamos, ya pasa a un plano de subjetividad en el cual uno debe aceptarlo así, como subjetivo, cuando gana y también cuando pierde, porque, o cuando no es nominado. Yo no hablo de pérdida, simplemente eligieron otro programa que han considerado que seguramente tiene otros valores superiores al que tiene este, pero esto no descalifica lo que estamos haciendo. Y el hecho de que por tercera vez hayamos sido nominados, tercera vez consecutiva, quiere decir que estamos en el buen sendero. Así también hago referencia a lo que decía mi amigo. Y él ya tiene en su cosecha personal unos cuantos, algo así como 8 premios, más los 3 faros de oro. Eso también está indicando que está en el camino correcto. Más allá de que a vos te guste o no te guste lo que haga cada uno de nosotros, en mi caso, mm, si no es de tu agrado la propuesta del programa, siempre tenés la libertad de cambiar de radio, y si te interesa podés sumar cosas y demás. Está bueno eso, porque nos vamos enriqueciendo todos. Y justamente esto de la ley del karma, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Y para descubrir realmente qué es el karma, habíamos hablado de que las personas, los seres humanos, ponemos muchas de nuestras expectativas en lo material. Y entonces suponemos que la felicidad se encuentra ligada directamente con el crecimiento socioeconómico, que puede alcanzarse con el desarrollo de los afectos, que pueden ser familiares, amistades, parejas, etcétera. Y también, cuando no logramos esto, cuando fracasamos en alguno de los aspectos, son el motivo de nuestro sufrimiento, del dolor, de las preocupaciones, de todo aquello que dificulta o demora la concreción de esto que nosotros tenemos como objetivo, que es el reconocimiento. Y a mí me sorprende un poco esto, porque si bien estoy
viviendo en un mundo material y donde a todos nos gusta que nos den una palmada en la espalda, eso no puede ser el único motivo de tu vida. El motivo yo creo que es el camino que recorremos para reconocernos o encontrarnos con nosotros mismos. Si quieren que les dé una percepción, que no es ningún secreto, de mi trabajo en este programa, es que este programa me permite hacer un autoanálisis y llegar más al autoconocimiento, charlándolo con voz de por medio, del otro lado como escucha. Yo voy descubriendo valores y voy encontrando certezas en mi vida que me son muy importantes, más allá del reconocimiento que me pueda dar un programa de radio o un premio recibido o no recibido. Todo eso es parte del paisaje del camino que estoy recorriendo, que es el autoconocimiento, el reconocimiento interior y el descubrir que la felicidad no está en el afuera, la felicidad está en el adentro. Y en realidad nosotros dedicamos muy poco tiempo a analizar las cosas que nos hacen realmente felices. Simplemente nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras ansias, y esos deseos muchas veces son engañosos. ¿Se acuerdan de que hablamos de, de Maya? De Maya, ese lugar donde habitaba la diosa que nos hacía ver, era una cueva oscura donde nosotros no veíamos la realidad. Esto lo definía Platón en su momento, ¿no? Y que no nos dejaba ver la realidad y que hacía que todo fuera una ilusión y que los logros de las cosas materiales, de las conquistas, en realidad eran efímeros y por eso no nos satisfacíamos y siempre íbamos por más. Es como que ese apetito no se sacía nunca. Y si lográs saciarlo es por un ratito nada más. Es engañoso, porque en el fondo después te sentís la sensación del estómago vacío nuevamente, porque te das cuenta que ese elemento, ese celular nuevo, esa computadora nueva, ese auto, esa conquista amorosa, si no tiene un sustento, no te hace feliz, simplemente te va a traer el disgusto del primer rayón en el auto, el del darte cuenta que tu vecino se compró uno de igual modelo que el tuyo, pero que viene con otra cosita que el tuyo no tiene, el celular que ya no es para 4G. Y entonces ahora decís, pero yo tengo un celular que me costó un montón de plata, me gasté un montón de plata y ahora no sirve. Sí, sigue sirviendo. Lo que pasa es que ya no tiene la última tecnología. Como el de 4G no la va a tener dentro de 2 años. Pues esto es una carrera justamente para que vos sigas consumiendo. ¿O te crees que hace 10 años no sabían que podían poner el 4G? Lo que pasa es que te lo van dando a cuentagotas para que vos sigas consumiendo y sigas gastando. Yo tenía un amigo que estuvo viviendo en Japón y me decía que todo lo que tenía en su casa lo había retirado de la calle. Equipos de audio, televisores en esa época de última generación y demás. Me decían, no, vos no sabés las cosas que yo tenía en mi casa y que las retiraba de la calle porque los japoneses las descartaban un día en especial. Ahí hay días para tirar determinado tipo de basura. Y entonces él dice, yo salía a la noche y me levantaba todo lo que había porque era nuevo. Lo que pasa es que tiraban un equipo de audio porque venía con una sola bandeja para CD en esa época y había salido uno que tenía 3 bandejas. Entonces compraban el de 3 bandejas y descartaban. Bueno, la sociedad de consumo se basa en eso también, ¿no? Genera mano de obra y un montón de cosas, pero también genera muchísima insatisfacción. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en una vorágine que no tiene salida. Si no nos preguntamos cuál es el sentido verdadero de mi vida. Si este maravilloso mundo existe, si todo el universo existe, tiene que tener un sentido todo esto. ¿O es acaso de que el creador
llamalo como vos quieras, la creación, el Big Bang, el universo expandido, Dios, lo que vos quieras, ponele el nombre que quieras. Pero todas estas maravillas que hay, ¿vos te crees que están para que vos como ser o como yo como ser, que vamos a vivir una cantidad mínima, ínfima de años con relación al tiempo del universo, podamos apreciarlo si queremos y si no queremos ni siquiera mirarlo? Como te decía el otro día, que los millones de estrellas que forman la Vía Láctea, que es nada más que una de las galaxias, la que habitamos nosotros y que apenas podemos ver una partecita de ella, fueron creadas para que yo la mire alguna noche trasnochada, que la lluvia, que los pájaros, que las abejas y los insectos y los animales fueron creados solamente para que yo diga, ah, mirá qué lindo que son, o los vea por el canal de, de televisión. No, el propósito de la vida es otro, el propósito de la vida es experimentarse a sí misma, es Dios experimentándose a sí mismo en las múltiples facetas que existen, porque está rodeado de un campo cuántico de infinitas posibilidades, y entonces puede elegir la que quiera y manifestarla. Y si está en tu realidad, es porque vos también sos parte de eso, y si vos estás formando parte del universo, es porque sos una manifestación de ese todo, una más. Pero creerse que uno es el centro del universo y que el universo fue creado para mí, y que está a mi disposición, es una tontería. Es una tontería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Muchas veces nosotros nos distraemos, como muchas veces dijimos en este programa, andamos por la vida dormidos, no entendemos, no interpretamos, no pensamos, simplemente actuamos y vivimos con nuestro subconsciente llevándonos de las narices sin pensar, sin pensarnos y sin tratar de insertarnos en este concierto, en esta gran orquesta, para ver cuál es mi rol, qué tengo que aprender de todo esto, qué tengo para dar en esta orquesta, para que esta sinfonía sea mejor, para que la magnificencia del universo se manifieste todavía aún más, porque así como es afuera, es adentro. Y esta es una ley universal, como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. Entonces, si yo veo al mundo desde una perspectiva distinta, también me voy a estar viendo desde una perspectiva distinta. Y si veo el universo y a mí inmerso dentro de ese universo, también me voy a ver dentro de una perspectiva diferente. Y la palabra clave es la evolución. Yo vine acá para evolucionar, vine acá para aprender, para disfrutar y sobre todo para tratar de ser feliz. ¿Y cómo podría ser feliz? Hablamos del Dharma como un río que fluye. Y bueno, yo puedo decidir transitar ese río que me lleva por el camino de la evolución, el Tao, del que hablan los chinos, ¿no es cierto?, los taoístas, ese río que fluye, que es el río de la vida, el río por el cual transcurre mi vida. Y entonces el Dharma es un concepto hindú eh, que lo podríamos también definir como sendero de vida. Plantea la existencia de una finalidad trascendental de nuestra vida, alineada y coherente con la vida de todo lo demás, de todos los otros seres humanos, con la de los animales, con las plantas y también con la de las piedras y la de nuestro planeta y con la del resto del universo. Es una ley universal que abarca todo lo que existe y que está manifestado. Nada se puede escapar a esta ley. Esta ley es el sendero de la evolución, es decir, que todo lo que existe es parte de ella misma y tiene un propósito para que es el de evolucionar a estadios superiores desde los estadios más primitivos y vivir la experiencia de esa trascendencia. Quien busca la felicidad no hace otra cosa que buscar a su yo superior, y es allí donde alcanzaremos plenamente el entendimiento de todo lo manifestado. Esto no es solamente aplicable para los seres humanos, sino para toda manifestación
que busca reconocerse con su yo superior. Los animales tienen un yo superior también. Lo que pasa es que es un yo superior de especie, que los guía. Es lo que llamaríamos el instinto, que hace que actúen en forma grupal como modo de defensa ante la agresión, pero también que actúen de modo individual como seres manifestados que son. Y la verdad que es muy importante conocerse a uno mismo, porque ahí vas a encontrar realmente la verdad, como te decía. El Dharma no es una fuerza que nos empuja, es un camino que debe ser recorrido por nosotros conscientemente y voluntariamente. No es un río que nos arrastra, sino que nosotros debemos navegar por ese río. Y podemos elegir, como te decía en el programa anterior, remar con mucha fuerza por el centro del río o ir perdiéndonos por las orillas y ver el paisaje de las orillas y quedarnos inclusive encallados en algún lugar o enredados entre los juncos con los remos, y entonces nuestro camino se va a hacer pesado, vamos a chocar con las piedras y podemos encontrar todo tipo de dificultades en el camino. O podemos elegir el cauce natural de ese río y avanzar firmemente recorriendo este camino que es el camino de la vida, transitándola como si fuera un camino estimulante, un camino dichoso. Lo que pasa que ahí está Maya, ¿no?, que siempre nos confunde, que nos lleva a la ilusión y nos hace perdernos, y por lo tanto nos hace perder el tiempo. Y cuando nos queremos acordar, la vida se fue, el río sigue su transcurso y nosotros no lo hemos navegado, o no hemos hecho lo suficiente para navegarlo. Y entonces lo importante es que tomemos conciencia de, de que la acción es lo único que nos va a permitir navegar por ese río. La vida es acción, el universo es movimiento, todo está formado por energía, todo está formado por átomos y los átomos están en permanente movimiento. Si no hubiera movimiento, si hubiera estatismo, no existiría la materia y no existiría la vida como tal. La vida es un transcurrir, como todo lo que está en el universo responde a ciclos. El día, la noche, las estaciones. ¿Sí? Viene la primavera, luego va a venir el verano, va a venir el otoño, va a venir el invierno, y son todos ciclos, donde en la primavera va a florecer todo, en el verano va a lograr su máximo esplendor, en el otoño va a empezar a decaer, para finalmente morir en el invierno y renacer en la nueva primavera con todas las fuerzas. A la noche le sigue un día y al día, el día va a terminar en el ocaso de la noche, para luego renacer en un nuevo día. El Sol girará alrededor de la galaxia gira alrededor del centro del universo, y este universo girará alrededor de infinitos universos, y esto se repetirá infinitas veces hasta que nosotros ni siquiera podamos imaginarlo. Entonces, nosotros estamos inmersos en un constante movimiento, ¿sí? También es una ley universal, la ley del péndulo, que también tiene que ver con el movimiento de avance y de retroceso. ¿Y cómo podemos lograr ser felices? Cuando nos insertamos dentro de ese avance y retroceso y combinamos nuestro movimiento con el de la naturaleza, con el de la vida. Nos dejamos llevar para un lado y para el otro sin oponernos. ¿Y cuándo vamos a encontrar el verdadero equilibrio? Realmente vamos a encontrar nuestro equilibrio y nuestra felicidad y nuestra paz, no cuando estemos penduleando de un extremo al otro, ni siquiera cuando estemos parados en el medio, porque va a venir el péndulo y nos va a pegar. ¿Sí? Es como para pretender
estar quieto en una hamaca, bajándose de la hamaca y quedándose quieto en el centro. La hamaca va a seguir moviéndose y te va a pegar en la cabeza o en las piernas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera armonía? Cuando subamos, ascendamos por la cadena del péndulo y lleguemos al extremo. Cuando ascendamos y podamos ver todo ese movimiento que existe sin estar involucrados en él, simplemente viéndolo como algo que es parte de la vida, no enganchándonos. Por eso yo te decía que los éxitos y los fracasos son la misma cara de ese péndulo que está yendo de un lado para el otro. Y si vos te quedás enganchado en el éxito, el fracaso va a ser terrible. Pero también si te enganchás en el fracaso, nunca vas a poder ver al éxito como algo alcanzable. Entonces, ni una cosa ni la otra son tan importantes, ni son tan duraderas, simplemente duran lo que dura ese momento de éxtasis al llegar a la cima de algo. Pero después comienza el descenso, inexorablemente, que te va a llevar hacia la otra punta para buscar el equilibrio. Entonces, la vida es una serie de sucesiones de éxitos y fracasos vistos desde esa ilusión de el reconocimiento, la pertenencia, el deber ser ante todos los demás. Pero dentro de uno dejan un gran vacío, tanto una cosa como la otra. Por eso no hay que tomárselos tan en serio y hay que disfrutar de uno y aprender del otro como algo que también va a pasar. ¿Viste cuando tenés un día excelente? Bueno, eso también va a pasar. Y cuando tenés el peor de tus días, también va a pasar, porque ya el peor lo pasaste. Entonces, y si no, no habrá sido el peor. Tendrás algunos que podés recorrer todavía como peores. Pero de los peores días vas a aprender mucho más de lo que aprendés de tus mejores días. Entonces, planteado este escenario en el que estamos inmersos, el escenario de ese tránsito a través de ese río, que puede ser turbulento o que te puede llevar plácidamente por el centro, sin distracciones, sin tropezones, sin las piedras, simplemente navegando y recorriéndolo y admirando el paisaje, nos encontramos con nuestra embarcación metidos en ese río y podemos quedarnos en reposo, en la quietud, y ahí no va a pasar nada. Vamos a estar muy cómodos probablemente, pero no va a pasar nada, no vamos a avanzar. En la India eso lo llaman tamas. Es la inacción, la pereza, la inercia, las tinieblas, le dicen ellos también. Ni siquiera la vida, ¿por qué? Porque no podés ver, porque estás detrás de un velo que no te deja ver. Ni siquiera la vida podría subsistir en este estado, como yo te decía, todo es movimiento, ¿sí? Los indios, los hindúes o indios, justamente hablan de esto como el tamas. Y el Kybalión nos dice que nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra, como yo te decía. Si quisiéramos determinar qué es la quietud, no la vas a encontrar en el universo. La quietud no existe. El estado de inercia en el que nosotros a veces nos ponemos es simplemente un estado mental, pero tus uñas siguen creciendo, tu pelo sigue creciendo, seguís respirando, tu corazón sigue latiendo, es decir, no hay statu quo. Lo que pasa es que mentalmente vos no estás avanzando, estás en un pozo de depresión, o estás distraído en otra cosa, estás perdiendo el tiempo, haciendo zapping, como se dice, pero no estás avanzando en la vida, no estás haciendo nada importante para vos. En ese estado es muy fácil que te seas tentado por lo que los hindúes también le llaman el estado de rajas. El hombre es impulsado a la acción en este principio o en este estado, el estado de rajas, por sus deseos.
Esos son los que lo sacan de la inercia y lo ponen en movimiento. Y está bien, bueno, en el principio está bueno eso. Pero cuando esos deseos te hacen perseguir innumerables formas de, de esa ilusión que es Maya, sumergiéndote en esos laberintos que ella misma te va creando, entonces empezamos a correr atrás de las cosas materiales, los placeres físicos, los placeres emocionales, buscamos aprecio y satisfacción, buscamos reconocimiento, nos pegamos a la personalidad y amamos a nuestra personalidad con total intensidad. Escucha el discurso del otro día y vas a ver lo que es estar en un estado, estar atrapado por Maya, en una cueva. Escucha ese discurso y te vas a dar cuenta que, y hacelo sin apasionamientos, no lo veas porque si sos de un lado, de un partido político, del otro, de una facción o de la otra, o estás de un lado de la grieta o del otro. Míralo desapasionadamente, sácate eso, o simplemente observa, y vas a ver, te vas a encontrar con alguien que está totalmente distorsionado de la realidad, que cree que la única persona que puede arrogarse el derecho de tener la verdad y la razón es ella. Esa persona está corrida de su eje y está fuera de la realidad. Yo estaba viendo el otro día en National Geographic los últimos días de Hitler y del médico que lo atendía y que le administraba drogas por sus graves dolores que padecía después del atentado del que fuera víctima y del cual había quedado con algunas secuelas, y además del grave deterioro físico que estaba sufriendo por el estrés al que se sometía este hombre. Entonces estaba totalmente empastillado, en realidad estaba inyectado, y hasta dentro de los medicamentos que le daban pequeñas dosis de estricnina, que es veneno de ratas. Y su médico se lo daba porque tenía un efecto, bueno, era un tratamiento muy especial y muy exclusivo que le hacía. Y Hitler era una persona que cada día que pasaba se corría más de su eje y se distorsionaba de la realidad. Y hubo gente que quiso correrse de eso, entre ellos su médico, y él no se lo permitió. Y sabía que si se corría lo mataban, por lo tanto tuvo que quedarse inclusive en el búnker de los últimos días de Hitler. Pero hubo otra gente que lo acompañaba en su paranoia y en su locura hasta el último momento, y que se inmoló junto con él. Porque también estaban con la visión distorsionada de que eran los únicos que podían salvar al mundo y crear un estado y una forma de vida totalmente diferente a la que el mundo pensaba que tenía que vivir. Y como no lo lograban, entonces, es más, una de las últimas palabras de Hitler era: el pueblo alemán no me merece y merece sufrir las consecuencias de eso. Fíjate hasta dónde llegaba la paranoia, querer que su pueblo sufriera porque no había sabido acompañarlo y reconocerlo hasta el último momento e inmolarse junto con él. Entonces, eso es estar en un estado de malla, ¿sí? Estar atrapado en esa cueva donde la vida es una irrealidad total. Así como esa embarcación en la que vamos por la vida puede golpear innecesariamente contra los obstáculos, las orillas, como te decía, detenerse en el intento de retomar las aguas profundas. Cada uno de estos golpes, cada una de estas demoras comenzará a generar dolor y sufrimiento, y sus intensos esfuerzos por alcanzar el paisaje más bello, el más florido,
siempre nos va a saber a poco, porque vamos a ir en la vida arrastrando esos golpes y esas dificultades. Y entonces vamos a ir encallando una y otra vez si no nos corremos de esa orilla riesgosa y nos metemos en la corriente de la vida. Cuando la acción es pasional, porque estamos atrapados por este estado de rajas que nos lleva a actuar, pero a través de las pasiones, todo es dificultoso, todo es blanco y negro, todo es absurdo en un momento y glorioso en otro, y todo, andamos como el péndulo, ¿no es cierto?, de una punta a la otra, y la verdad que cuando llegan los momentos de disfrutar no lo hacemos, y cuando estamos mal tampoco pensamos en que podemos disfrutar, entonces la vida se vuelve un calvario. Y la verdad que deberíamos encontrar el equilibrio, y el equilibrio los hindúes lo llaman como el estado de sattva. Eh, el estado este es un estado de iluminación, de otro nivel de percepción, que te hace ver las cosas desde otro punto de vista, desde un camino alternativo y diferente. Si te parece bien, vamos a hacer aquí una pausa, como siempre, vamos a poner música, vamos a mandar la tanda de nuestros auspiciantes, a quienes agradezco profundamente el apoyo, como siempre, y cuando volvemos vamos a hablar un poquito de Sattva, que es la recta acción. Te espero, gracias. Muy bien, estamos de vuelta acá en el aire y la verdad que muchas veces es muy difícil encarnar o empalmar un tramo con otro sin hacer un resumen que nos lleve a una explicación de hasta dónde vamos llegando y avanzando en este tema de la ley del karma, ¿no es cierto? Eh, el hombre debe buscar su sentido, el sentido de su vida. Yo creo que el sentido de la vida es encontrar la felicidad. Y la felicidad la vamos a encontrar cuando encontremos la quietud interior o nuestro centro, que no es el punto intermedio entre ambos extremos donde encontraremos el equilibrio, sino como te decía yo, si remontamos ese brazo en el que trabaja el péndulo, esa cadena, y llegamos a su eje o al centro de giro, es allí donde encontraremos el verdadero equilibrio. Ese punto sería lo que llamamos sattva, o lo que los hindúes llaman sattva. No es actuar a medias, sino encontrar la recta acción, la acción que nos conducirá a la desembocadura de ese río de la vida. Esta recta acción, a pesar de la analogía que hacíamos recién con el péndulo, no es quietud. Ese centro no es la quietud, es hacer lo que corresponde en cada momento. Es el ciclo de acciones que nos va a conducir a nuestra evolución y nos va a acercar a nuestro verdadero centro. Y nuestro verdadero yo, saber quiénes somos realmente. Por eso no solamente hay que actuar correctamente, sino que hay que hacerlo sin esperar ningún resultado. Es decir, dar tu mejor esfuerzo, hacer lo mejor que vos podés hacerlo de la mejor forma en la que vos sabés hacerlo, y de esa forma desapegarte del resultado. Y esto es lo que me hizo a mí darme cuenta de que más allá, volviendo a lo de los premios del otro día, más allá de no haber ganado el premio, yo me sentí muy satisfecho conmigo mismo. Y esta sensación
no fue para disimular el fracaso o el dolor del fracaso, realmente, porque también me lo planteé. Yo tengo un gato que cuando se sube a la mesada, a veces le erra, y cuando se cae, porque no llega a subirse del todo, porque estaba, estaba con algunas dificultades, ahora afortunadamente las pasó. Cuando se cae, se hacía como el distraído, como minimizando ese fracaso, ¿no? Y casi con la soberbia de decir, "Ah, no me importa". Y en el fondo se iba con su amor propio magullado. Y sin embargo yo no me sentía así internamente. Y me lo planteé, digo, yo, ¿lo estoy disimulando esto o no? Y no me sentía así, porque yo sé que este programa lo hago sin expectativas, sin esperar un resultado. No lo hago por el premio, lo hago por el placer de navegar por estas aguas. Lo hago porque sé que me sirve a mí y porque le puede servir a otro. Y fundamentalmente lo hago poniendo todo lo que tengo, poniendo toda la carne al asador cuando me pongo acá frente al micrófono. No me guardo nada de lo que siento, de lo que pienso. Entonces, no importa cuál sea el resultado, indefectiblemente va a ser bueno el resultado, porque si vos pones lo mejor tuyo, más allá de que sea premiado con el éxito o no, vos sabés que diste lo mejor de vos y eso te deja totalmente satisfecho. Cuando vos haces tu mejor esfuerzo, cuando das lo mejor que hay en vos, la satisfacción está dada por el simple hecho de haber hecho lo correcto, ¿m? La recta acción, la acción correcta, por haber navegado por el centro, por no haberte distraído y por haber hecho lo mejor que podías. Quizá tu río no sea tan lindo como el de otra persona, quizá tu vida no sea tan exitosa como el de otras personas, quizá no seas tan reconocido como otras personas. ¿Y qué? ¿Qué cambia eso? Lo importante es que cuando te toque entregar el equipo, vos sientas que lo usaste a full, que le sacaste todo el jugo y que lo estás entregando sin manchas, que lo estás entregando para que pueda volver a ser usado. Y entonces cuando te vayas de esta vida, porque quizá te toque a vos ese mismo equipo en otra, entonces cuando te vayas de esta vida, te vas a ir con la tranquilidad de haber dado lo mejor de vos, de haber hecho tu mejor esfuerzo, pero no el esfuerzo de que todo tiene que ser con sangre, sudor y lágrimas, sino que pusiste la mejor de las intenciones, hiciste lo correcto en todo el momento, todo tiempo que pudiste, o por lo menos conscientemente lo hiciste. Todos nos equivocamos y todos cometemos errores y todos lastimamos a otros y todos hacemos macanas, pero cuando somos conscientes hacemos menos macanas. Cuando somos conscientes somos menos soberbios. Cuando somos conscientes no nos creemos los dueños, los únicos dueños de la verdad. Cuando somos conscientes dejamos de confrontar con el otro para empezar a escucharlo. Dejamos de gastar la energía sintiendo que el otro es mi enemigo para sumar mi energía a la del otro, para potenciarla y sacar entre los dos lo mejor que hay. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos de dejar de pelearnos entre nosotros. Dejamos de tener de agredirnos permanentemente. Lo vimos el otro día, inclusive en la entrega de los premios. Hubo gestos de intolerancia. Hubo gestos de entre pares, entre pares, gente que iba a una fiesta y sin embargo había gestos de intolerancia. ¿Sabes qué? Hubo gestos de mala educación, de no importarte lo que pasaba en la reunión hasta que no llegara la terna en la que vos estabas premiado o postulado, de hablar mientras estaba hablando quien, con todo derecho, porque se había ganado un premio, quería expresar sus agradecimientos y sus pareceres y sus pensares y poner su palabra al servicio de todos los demás,
y que aunque a mí yo pudiera estar en acuerdo o en total desacuerdo con lo que estaba diciendo, tenía que escucharlo por respeto, porque si me hubiera tocado estar a mí ahí arriba, me hubiera gustado y hubiera con todo derecho casi exigido que haber sido escuchado. Entonces, hubo intolerancia, hubo falta de respeto, hubo grieta que se manifestó en ese lugar. También hubo alegrías, también hubo reconocimientos, también hubo caballerosidad de muchos que se levantaron a darle la mano a quien había sido su eventual oponente o competidor, porque acá no había quien se opusiera a otro, simplemente estábamos siendo evaluados por gente que entiendo que de su honesto parecer le eligió a alguien por sobre otro. Y esto es así, la vida siempre es elección. Y también es subjetividad. Entonces, haber ganado o haber perdido también es parte de la subjetividad. Pero yo no me puedo arrogar el derecho de decir que porque no gané el otro programa no sirve o es una porquería, o ni siquiera como ganó el otro, entonces no escucharlo, o peor, abuchearlo o insultarlo, ¿sí? Porque eso no es el, el camino que nos va a llevar por el centro del río. Eso es meterse donde están las piedras y es seguramente lo que te va a hacer, por lo menos, llevarte un coscorrón de la vida. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de nuestros actos, porque la ley del karma justamente habla de esto, de empezar a ser conscientes de nuestros actos, y como lo vamos a ver en próximos programas, todo tiene una vuelta, todo es circular y todo vuelve. Entonces, cuando vos estás vivo, matás a una hormiga y cuando te morís, la hormiga te come a vos. Así que tené cuidado con lo que hagas, porque todo va a volver, todo vuelve. Entonces, quizás eso nos permita andar por la vida un poco más relajados, pero también un poco más atentos para realmente descubrir qué es lo que queremos, porque también hay una responsabilidad en nosotros. En el próximo programa vamos a seguir hablando de esto. Hoy no hubo tiempo para hacer la meditación de siempre y entonces porque el tema se extendió realmente y porque no quería dejar pasar algunos puntos que me parecieron importantes, porque también nos sirven como ejemplo y nos muestran dónde podemos, por ejemplo, cometer malas acciones. Cuando yo soy irrespetuoso con el otro, cuando no lo escucho, cuando me está hablando y estoy mirando el teléfono, cuando no me importa, cuando lo veo caído y ni siquiera me paro para ver lo que le pasó. Esas son acciones que no me llevan por el correcto lugar, por el correcto camino. Generalmente esas acciones me llevan hacia la orilla pantanosa de la vida. Y después me quejo cuando las hormigas me comen a mí. Te propongo que hagamos una pausa hasta el próximo miércoles en el que vamos a seguir hablando de esta hermosa ley del karma, donde vamos a seguir hablando de estos caminos alternativos por los cuales podemos transitar la vida, mejor o peor. Mi nombre es Leopoldo Laje y como siempre el placer de tenerte a vos como copiloto en este viaje. El próximo miércoles te espero acá a las 7:30 y si no, a la noche. Recordá que a las 11 de la noche o después del fútbol lo repetimos el programa, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, pero el programa está. Y de a poquito lo vamos a ir levantando también en YouTube para que lo puedas escuchar. También podés decirle a los que quieren escucharlo que en la www.radiometro
1055.com.ar puedes escuchar el programa en vivo y también, bueno, si querés, tenés las vías de comunicación de la radio, el 474-074, el 478-824. Y si no, si tenés ganas, me vas a encontrar. Ya sabes dónde. Que estés bien y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.